Lo esposaron como si fuera un delincuente cualquiera, sin saber que en esa misma sala, él tenía la autoridad para arrestarlos a todos. Todo parecía estar bajo control. La policía había capturado a un supuesto impostor que decía ser agente federal. La prensa ya tenía el titular. El juez esperaba cerrar el caso rápido, pero nadie imaginaba que el hombre al que esposaron en público estaba ahí por una razón mucho más grande, y que su silencio era parte de una misión. ¿FBI? Se burló el oficial. Aquí no importa quién finges ser. Te vas esposado como todos los demás. Y nadie en la sala lo cuestionó. Ni el juez, ni los policías, ni siquiera los espectadores. Todos lo vieron como un farsante. Alguien que intentaba aprovecharse de un título que claramente, según ellos, no le pertenecía. Lo habían detenido frente al edificio federal, esposado como si fuera un ladrón. Y ahora lo presentaban ante la corte con la misma arrogancia con la que se aplasta a quien no tiene poder. Pero lo que nadie sabía es que ese hombre no solo era un agente federal legítimo, sino que llevaba semanas infiltrado, recopilando pruebas, esperando precisamente ese momento, esperando que lo subestimaran, porque en menos de una hora, todo cambiaría. La sala estaba fría, no por la temperatura, sino por el aire de desconfianza que se respiraba. Cada banco lleno de personas, periodistas y curiosos, parecía alejarse del hombre esposado, como si su sola presencia fuese una amenaza. Murmullos recorrían el recinto como un veneno lento. Dicen que se hacía pasar por agente, otro más que quiso jugar al héroe. Él no decía una sola palabra, solo miraba al frente, con la mirada firme. Sabía que su silencio sería malinterpretado, que cada segundo que pasaba sin defenderse era otra piedra en su contra, pero también sabía que no podía hablar. Todavía había un plan, y ese plan dependía de paciencia. Los policías que lo custodiaban intercambiaban sonrisas de superioridad, como si ya hubieran ganado. Uno incluso se permitió una broma susurrada al oído de otro. ¿Crees que sepa cómo es una celda de verdad? Risas, miradas por encima del hombro. Ellos no sabían quién era, y lo peor, no les importaba. En el estrado, el juez hojeaba unos papeles con impaciencia. Otro caso ridículo. Parecía decir su expresión. Para todos, aquel hombre no era más que otro arrestado por intentar jugar con la ley. Pero fuera de esa sala, había algo que no encajaba. Su detención había sido demasiado rápida, demasiado pública. Algo no cuadraba, y justo afuera del tribunal, una mujer sostenía un sobre cerrado con ambas manos, temblando. Había recibido instrucciones precisas. Si algo sale mal, entrégalo al juez, pero solo cuando él lo indique. Nadie la miraba. Nadie sabía que aquel sobre contenía la llave que podría cambiarlo todo. Y adentro, él solo esperaba el momento justo, porque sabía que una palabra mal dicha pondría en riesgo no solo su vida, sino todo lo que había descubierto en los últimos meses. El fiscal tomó la palabra con una sonrisa que no escondía su desprecio. Caminó lentamente hacia el centro de la sala, sosteniendo un pequeño expediente en la mano. Golpeó ligeramente los papeles como si fueran prueba suficiente para destruir al hombre esposado. «Señoría, lo que tenemos aquí no es solo un fraude», comenzó, dejando que su voz resonara con teatralidad. «Es una amenaza al orden público. Un sujeto que se presentó como agente federal, que intentó acceder a zonas restringidas y que, según testigos, portaba identificación falsa del FBI». Un murmullo recorrió la sala, reforzando el veredicto anticipado. Nadie dudaba de la acusación. El fiscal prosiguió, cada vez más confiado. Y no solo eso. Según los registros, este individuo no figura en ninguna base oficial, lo que significa que mintió deliberadamente. Señoría, este hombre merece ser procesado con todo el peso de la ley, porque si dejamos que cualquiera vista un título que no le corresponde, mañana podríamos tener criminales armados diciendo que son protectores. El juez asintió levemente, como si ya tuviera su decisión tomada. Uno de los policías que lo había esposado se acercó al estrado para declarar. Su testimonio estaba cargado de soberbia. Nos pidió que lo escoltáramos hasta un edificio federal, alegando que tenía una operación secreta. Al pedirle credenciales, mostró una identificación que parecía auténtica, pero al verificarla, no existía. Actuaba nervioso. Insistía en entrar. Por eso lo detuvimos.
El fiscal concluyó con una frase lapidaria. Lo atrapamos en el acto. El sujeto no negó nada, pero tampoco pudo probar quién era. Ni siquiera tiene abogado. Todo encaja, señoría. Es culpable. Silencio. El juez miró al hombre esposado con indiferencia. Luego bajó la vista a los papeles. Nadie lo defendía. Nadie pedía explicaciones. El caso parecía cerrado antes de empezar. El sistema ya lo había condenado. Y él, en teoría, no tenía forma de escapar. Pero lo que nadie sabía era que cada palabra del fiscal, cada testimonio, era justo lo que él necesitaba para iniciar la caída. El juez respiró hondo y estaba a punto de dictar la orden de traslado, cuando el hombre esposado levantó la cabeza lentamente y habló por primera vez. ¿Puedo hacer una pregunta? Su voz fue firme, sin temor. La sala se congeló. El fiscal giró con fastidio como si aquello fuera una insolencia. El juez lo miró, molesto por la interrupción, pero curioso. ¿Qué quiere preguntar?, dijo con tono impaciente. El hombre se incorporó un poco, sin moverse de su asiento. Luego miró al fiscal directamente a los ojos. ¿Qué número de serie tenía la placa que, según usted, era falsa? El fiscal titubeó. Miró los papeles, buscó una respuesta, pero no la tenía. La sala volvió a llenarse de murmullos. El juez frunció el ceño. No la anotamos. La evidencia fue confiscada, respondió el fiscal, evasivo. Curioso, dijo el hombre esposado, porque cada placa del FBI tiene un número registrado en el sistema federal, y la que ustedes me quitaron estaba registrada. Solo había que verificarla. El fiscal se impacientó. Eso no cambia nada. Usted sigue sin poder probar que es quien dice ser. El hombre sonrió apenas. Luego alzó la voz, ahora con más fuerza. Si eso es cierto, ¿por qué no pidieron confirmación al Departamento de Justicia? ¿Por qué no contactaron al director de operaciones especiales? ¿Por qué no revisaron la base interna? Silencio. Las preguntas no eran retóricas. Cada una apuntaba a una falla evidente. Las personas en la sala comenzaban a mirarse entre sí. El juez ahora estaba incómodo. Señoría, continuó el hombre, tengo derecho a demostrar mi identidad. Y si me lo permite, hay alguien afuera que puede hacerlo ahora mismo. El juez dudó. El fiscal se adelantó, alterado. Esto es una maniobra. Pide tiempo porque está acorralado. Pero el juez, intrigado, no respondió de inmediato. La sala esperaba. La tensión era insoportable. Y entonces, el hombre esposado lanzó la frase que lo cambió todo. Si están tan seguros de que miento, ¿por qué tienen miedo de comprobarlo? El juez quedó en silencio. Por primera vez, dudaba. El juez, presionado por la lógica del acusado, finalmente cedió. Permitiré una verificación. Que entre la persona mencionada. Las puertas se abrieron. La mujer que esperaba afuera entró con paso firme y el sobre en la mano. Se lo entregó directamente al juez. El fiscal intentó intervenir. «Objeción. No podemos permitir pruebas sin cadena de custodia». Pero el juez levantó la mano y lo interrumpió. «Usted presentó acusaciones sin verificar, fiscal. Ahora vamos a comprobar quién está mintiendo». Abrió el sobre. Dentro había una carta firmada por el director adjunto del FBI y una copia del documento oficial de misión del acusado, detallando su infiltración en operaciones internas, precisamente en la unidad policial que lo detuvo. El juez leyó en silencio. Su rostro cambió. El fiscal se puso pálido. Los policías que custodiaban al acusado intercambiaron miradas de preocupación. El acusado habló de nuevo, con calma. Esa operación llevaba 3 meses. Teníamos indicios de corrupción interna y filtración de información. Parte del protocolo era no revelar mi identidad. Pero ustedes rompieron todos los protocolos. El fiscal intentó recuperar el control. Esto puede ser falsificado. Necesitamos tiempo para validar. No hace falta, interrumpió el acusado. Llame al número en la carta. Pregunte por el código sombra 7. Si no obtienen confirmación inmediata, me pueden procesar. El juez, sin decir palabra, marcó el número en voz baja. La sala enmudeció. Cada segundo era eterno. Y entonces, su expresión se endureció. Colgó lentamente. Confirmado. Una sola palabra, pero bastó. El fiscal retrocedió. Los policías se alejaron del acusado como si tocarlo fuera peligroso. El hombre, aún esposado, miró al juez. Ahora pregunto,
¿Quién responde por haber obstruido una operación federal? Silencio total. Y todavía faltaba lo peor. El juez, ahora visiblemente alterado, miró al acusado como si lo viera por primera vez. Luego volvió al fiscal. ¿Sabía usted que este hombre estaba involucrado en una operación federal encubierta? El fiscal sudaba, titubeó. Yo no tenía conocimiento de eso. No fuimos informados. El acusado no esperó más. Miró al juez directamente y soltó la última pieza del dominó. Señoría, solicito que se reproduzca la grabación que contiene el audio de mi detención. Está en la grabadora de patrulla 12B. Según el protocolo, todo quedó registrado. El juez ordenó traer el dispositivo. Uno de los policías palideció. Ese archivo fue borrado, dijo. La sala reaccionó con un suspiro colectivo. ¿Borrado?, repitió el juez. ¿Quién autorizó eso? El fiscal nervioso levantó las manos. No lo sé. Debió ser un error, un fallo técnico. Pero el acusado ya esperaba esa excusa. No se preocupe, dijo con calma. Tengo una copia. Estaba transmitiendo en tiempo real a la Central Federal. Y traigo una grabación externa. Puede reproducirla. Sacó un pequeño dispositivo de su cinturón, aún esposado. Un agente federal del público se adelantó para entregárselo al juez. Nadie sabía que había otros agentes encubiertos observando todo. El juez conectó el dispositivo. El audio comenzó. No me toques. Soy agente federal. Estoy en misión encubierta. ¿Pueden verificarlo? ¿Ah, sí? Pues, te vas arrestado, agente falso. Aquí mandamos nosotros. Risas, golpes, silencio. La grabación lo dejó todo claro. No solo lo habían arrestado sin verificar, sino que lo habían hecho con desprecio, ignorando intencionalmente su identidad. La sala explotó en murmullos. «Eso fue hace 2 días», gritó alguien. El juez golpeó la mesa. «¡Silencio!», miró al fiscal. Este bajó la mirada. Y entonces, el acusado volvió a hablar. «Ustedes pensaban que me callaría, pero esto era parte de la operación, porque los nombres que buscábamos están todos en esta sala». El silencio en la sala era absoluto, pero no por respeto, sino por temor. El juez aún sostenía el dispositivo de audio. Sus manos temblaban levemente. El fiscal no decía palabra. Los policías que antes se mostraban arrogantes, ahora se alejaban como si la verdad los quemara. El acusado se puso de pie. Nadie lo detuvo. Aún esposado, caminó al centro de la sala y habló. Ya no solo al juez, sino a todos los presentes. Y más allá. Esto no es solo sobre mí. No se trata de si soy agente o no. Se trata de algo mucho más grave. Se trata de lo fácil que es para algunos aplastar a quienes creen que no tienen poder. Miró al fiscal. Ustedes no verificaron nada porque estaban seguros de que yo no importaba, porque no encajaba con la imagen que ustedes respetan. Creyeron que podían silenciarme con esposas. Giró hacia los policías. Ustedes no me detuvieron por protocolo. Me detuvieron porque pensaron que podían hacerlo, porque en su mundo, el uniforme les da derecho a humillar sin consecuencias. La sala seguía en completo silencio. Cada palabra golpeaba como un martillo. Hoy fue conmigo, pero ¿cuántos más han pasado por lo mismo? ¿Cuántos han sido arrestados, juzgados o callados sin pruebas? Solo porque alguien con poder así lo decidió. Si yo no tuviera este cargo, si no tuviera pruebas, alguien me habría creído. Hizo una pausa. No fue un error. Fue una elección. Una elección de ignorar, de abusar, de aplastar. Miró al juez. Y si alguien como yo, infiltrado, preparado, casi termina silenciado. Imaginen lo que pasa con quienes no tienen cómo defenderse. ¿Cuántos quedan enterrados bajo informes falsos, testimonios manipulados y risas de quienes se sienten intocables? Respiró hondo. No me esposaron por error. Me esposaron porque el sistema les enseñó que podían hacerlo, sin consecuencias. Y entonces, la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Y ahora qué van a hacer cuando ya no puedan ocultarlo? Lo que ocurrió después no fue ruido. Fue un murmullo creciente que se convirtió en indignación viva. Entre los asistentes, se oyeron suspiros, frases cortas, miradas de asombro. Algunos se levantaron lentamente de sus asientos, como si necesitaran respirar fuera de esa sala. Nadie podía seguir fingiendo que no habían escuchado lo que escucharon.
Nadie podía seguir creyendo que todo era un malentendido. Un periodista presente rompió el silencio. Tengo todo grabado. Desde que lo esposaron. Estaba transmitiendo en vivo. Los policías se giraron, nerviosos. Otro agente federal, que hasta entonces había permanecido sentado como un espectador más, se puso de pie y habló con voz clara. Confirmo todo lo que se ha dicho. Esta operación fue autorizada por el Departamento de Justicia. Lo que acaba de revelarse debe ser investigado de inmediato. El juez abrió los ojos, sorprendido. El fiscal, ya sin control, alzó la voz. Esto es un montaje, una trampa. Todo esto fue planeado para desacreditar a este tribunal, pero nadie le creyó. Otra voz surgió desde el fondo. Era una mujer mayor que había venido como público. Su voz temblaba. A mi hijo lo arrestaron igual, hace 2 años. Nunca hubo pruebas, solo lo acusaron y ya. Siempre pensé que había algo más. Lágrimas contenidas, miradas cómplices. Algunos aplaudieron suavemente, sin atreverse aún a romper el protocolo. Pero el ambiente ya no era el mismo. La autoridad del fiscal y de los policías se desmoronaba frente a los ojos de todos. El juez golpeó la mesa, pero esta vez no para callar al público, sino para recuperar el control de un juicio que ya no le pertenecía. Miró a los policías. ¿Alguien va a responder por borrar esa grabación? ¿Quién dio la orden? Silencio. Los policías se miraban entre sí, pero nadie hablaba. El fiscal comenzó a retroceder lentamente, como si quisiera desaparecer. El acusado, aún esposado, dio un paso al frente. Señoría, ya no se trata de lo que me hicieron a mí, sino de lo que representan. ¿Está dispuesto a proteger la verdad o va a protegerlos a ellos? Y en ese momento, todos supieron que la decisión estaba a punto de caer, como un martillo sobre la mesa. El juez cerró los ojos unos segundos, como si necesitara desconectarse del caos que lo rodeaba. Cuando los abrió, su mirada ya no era de indiferencia, sino de peso, como quien comprende que ya no puede esquivar la verdad. Se levantó lentamente, golpeó la mesa una vez. «¿Retiren las esposas?» Un oficial dudó. «¿Señoría?» El juez alzó la voz, esta vez con firmeza inapelable. «He dicho que lo liberen ahora». El salón contuvo la respiración. Las esposas cayeron con un clic metálico que retumbó como una campana de justicia. El acusado frotó sus muñecas, pero no con alivio, sino con la calma de quien sabía que ese momento iba a llegar. El juez no se sentó. Este tribunal ha sido engañado, no por este hombre, sino por quienes tenían la obligación de verificar, de proteger la ley, y eligieron no hacerlo. Miró directamente al fiscal, cuya cara había perdido todo color. «Fiscal Ramírez, su conducta será investigada. Queda suspendido de inmediato». El fiscal dio un paso atrás. «No puede hacer eso. Yo...» El juez lo interrumpió. «Ya no está hablando como fiscal. Ahora responderá como ciudadano. Y si se comprueba su complicidad, lo hará como acusado». Murmullo general. Alguien aplaudió suavemente. Nadie lo detuvo. El juez se volvió hacia los policías. «¿Y ustedes? Entreguen sus armas y placas. Desde este momento quedan bajo custodia federal». Uno de los policías temblaba. Otro intentó hablar. Solo seguíamos órdenes. Pero la voz que respondió fue la del ex esposado. Las órdenes no los obligaban a humillar. No los obligaban a borrar pruebas. El juez asintió. Luego miró a todos los presentes. Hoy se ha hecho justicia. No por este tribunal, sino porque alguien se negó a callar. El hombre se acercó al estrado. El juez le extendió la mano. «Agente, ¿desea usted presentar cargos?» El silencio fue total. Y entonces, con voz tranquila pero firme, el agente respondió: «Sí, pero no solo por lo que me hicieron a mí, sino por todos los que nunca tuvieron esta oportunidad. El poder se había invertido. Y por primera vez, la verdad mandaba en esa sala. Horas después, la sala estaba vacía. Ya no quedaban cámaras, ni voces, ni ojos juzgando. Solo él, sentado en un banco, mirando al suelo, como si el peso de todo lo que había vivido cayera ahora de golpe sobre sus hombros. La victoria no sabía a gloria, sabía a verdad descubierta, a cicatrices que nadie más vería. En sus manos sostenía la carta que había cambiado el rumbo de la audiencia. La dobló cuidadosamente y la guardó. Luego sacó su teléfono. Tenía decenas de mensajes,
pero solo uno llamó su atención. Era de su madre. Un mensaje corto, enviado justo antes de su detención. Hijo, cuando te juzguen sin saber quién eres, recuerda que la verdad no necesita permiso para salir a la luz. Él sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. No lloraba por lo que vivió, sino por lo que representaba, porque sabía que su historia no era única, que muchos, sin poder, sin título, sin pruebas grabadas, habían sido silenciados en silencio, y que él solo había tenido una oportunidad, porque estaba preparado. Se levantó, caminó por el pasillo vacío y salió a la calle. Afuera, un grupo pequeño de personas lo esperaba. Algunos lo aplaudieron, otros solo lo miraban con respeto. No era una multitud, pero tampoco estaba solo. Una joven se acercó. Gracias. Mi hermano fue arrestado injustamente hace un año. Nunca pudimos probar su inocencia. Ver lo que hiciste nos da esperanza. Él asintió. No dijo nada. Solo la miró, sabiendo que su lucha apenas comenzaba. Miró al cielo por un segundo. Respiró profundo. Y entonces giró hacia las cámaras que aún quedaban y habló por última vez. Hoy me esposaron por hacer mi trabajo, pero si callamos ante la injusticia, mañana esposarán a quien se atreva a decir la verdad. Esta historia no termina conmigo, apenas empieza. Silencio. Se dio la vuelta y se alejó caminando. No hacia el final, sino hacia algo más grande, porque había algo que no podían detener. La verdad ya no estaba en sus manos, ahora estaba en las nuestras. Si esta historia te tocó, comparte, porque hay muchas verdades que aún esperan ser escuchadas.